Segunda de Corintios, capítulo 7, el verso 10. ¿Cuánto lo tiene? Bueno, dice la palabra del Señor. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Vamos a volverlo a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más por este privilegio que nos das de ser instruidos, de ser capacitados, de ser enseñados, de ser direccionados y corregidos, instruidos y amonestados por tu palabra. Yo te entrego la vida de cada uno de nosotros y te pido que sea tu misma palabra ministrando nuestros corazones, dándonos la libertad que cada uno de nosotros necesitamos para caminar en ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, te lo imploramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Hoy vamos a mirar acerca por qué es tan importante los sentimientos, las emociones que tienen que ver con el alma para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Vamos a mirar eso. ¿Por qué es tan importante? Los sentimientos y las emociones para el desarrollo de la vida espiritual. Ahora, los sentimientos y las emociones son importantes, al menos que sea Dios quien las esté gobernando, o que sea Dios quien lo esté controlando. Porque las emociones o los sentimientos, ¿en dónde están? En el alma. Pero ocurre y sucede que si yo, en mi espíritu, yo no he experimentado la liberación en mi espíritu, y mi espíritu está contaminado por el ego, mi espíritu está gobernado por la soberbia, por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia, por la altanería, por la idolatría, porque cuando hablo del ego tiene que ver con idolatría. Es muy difícil que el alma esté controlada por Dios. ¿Y por qué? Porque si hay algo en lo que Dios primero va a empezar a trabajar en la vida de nosotros, según 1 Tesalonicenses 5:23, va a ser ¿con qué? ¿Con qué va a empezar Dios a trabajar en nosotros? En el espíritu. ¿Y por qué va a trabajar en el espíritu? Porque el espíritu empieza a ejercer un dominio y un control sobre el alma. Y el alma empieza a ejercer un control y un gobierno sobre el cuerpo. O sea, que un alma o unos sentimientos, unas emociones controladas por un espíritu contaminado, lo que va a llevarme a mí, según 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, es a la muerte. Es a la muerte. Y ya le voy a explicar por qué. O sea que si yo como cristiano, yo no he entrado a tomar conciencia de que yo necesito que Dios obre en mi espíritu y me libere de todas las cosas que hay dentro de mí, la obstinación, todo lo que tiene que ver, esas contaminaciones del espíritu. Es muy difícil que mi alma pueda ser gobernada ¿por quién? Por Dios. Es muy difícil. Porque si mi espíritu no tiene control, Dios no tiene el control de mi espíritu, tampoco lo va a ejercer sobre el alma. Pero si Dios tiene el control sobre mi espíritu, lo más seguro es que lo va a tener también ¿sobre qué? Sobre el alma y aún sobre mi cuerpo. Recuerde, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz nos santificará por completo. Espíritu, alma y cuerpo, que serán guardados ¿qué? Irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué peligro
cuando miramos acá, estamos hablando lo importante que tiene que ver. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está controlando las emociones o los sentimientos, porque en los sentimientos hablamos de que los sentimientos son internos y las emociones son las manifestaciones de esos ¿qué? De esos sentimientos. Hablamos de que los sentimientos son internos y las emociones la manifestación de ese sentimiento. O sea que si usted tiene un sentimiento de alegría, la emoción ¿cuál va a ser? No puede ser tristeza, va a ser alegría. Si ese sentimiento es de una tristeza, lo que va a manifestar es tristeza. Ahora, cuando usted y yo miramos en segunda, allá en ese texto, la Biblia dice que hay sentimientos o hay emociones que pueden ser gobernadas por Dios o pueden ser gobernadas por usted mismo. Si son gobernadas por Dios, pues la Biblia dice que ese sentimiento o esa emoción, cuando está gobernada por Dios, según Dios, Dios tiene el control, lleva a una persona, esa tristeza lo lleva a un arrepentimiento. Y el resultado de ese arrepentimiento dice que va a ser la segunda Corintios 7:10, va a ser la salvación. O sea, que los sentimientos son importantes, sí. Las emociones son importantes, sí. Pero cuando están controladas por el Espíritu de Dios o por Dios mismo. Porque si mis emociones o mis sentimientos no están controladas por Dios, uy, hermano, qué peligro es usted. ¿Qué peligro es usted para la iglesia? ¿Qué peligro es usted para su matrimonio? ¿Qué peligro es usted para los hijos, para los padres? ¿Qué peligro es usted para la obra de Dios? ¿Y por qué? Porque cuando una persona, el Espíritu de Dios lo está gobernando y lo está controlando y está teniendo y tiene dominio sobre su alma, porque ya su espíritu ha sido liberado, porque está siendo también controlado, entonces la persona comete una falta. Si está controlada por el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Resulta y sucede que comete una falta, pero recuerde que para eso Dios nos da principios, para no ser obstinados, para no ser tercos. Y si yo no estoy libre de la obstinación, de la terquedad, yo cometo una falta, Dios me confronta con esa falta. ¿Sí me voy a entender? Porque tengo la capacidad y tengo la sensibilidad. Entonces va a reaccionar mis emociones, va a reaccionar mi alma. ¿Cómo va a reaccionar? Con tristeza. Pero cuando está controlado por Dios, dice que esa tristeza, cuando es controlada por Dios, mire los resultados, me lleva para un arrepentimiento y por último, o sea que cuando siento tristeza, pero mi dolor es por haber ¿qué? Fallado a quién? A Dios. Pero si yo no tengo ese dominio, si mi espíritu no está controlado, pues hay gente que le da una tristeza, pero no le da tristeza por haberle fallado a Dios, sino que su tristeza es más por las consecuencias que le pudo haber traído. O sea, por eso habla de una tristeza que es para ¿qué? Una que es para salvación y otra que es para ¿qué? Para muerte. ¿Cuánta gente ha perdido un negocio? Pero perdió un negocio, perdió la familia, pero el dolor de él no tiene nada que ver más por fallarle a Dios, porque para él la obstinación está por delante, nunca los principios de Dios. Siempre está por encima sus ideales, sus deseos egoístas, pero nunca el temor de quién, no el deseo de honrar y reverenciar a Dios. Entonces cuando esa persona tiene esa pérdida, él tiene una tristeza, pero no una tristeza que lo va a llevar a decir, yo la verdad me comporté ¿qué? Mal, yo a la verdad fallé en estos principios, yo cometí estos errores, yo a la verdad tengo que corregirme, tengo que buscar más de Dios porque yo no quiero recaer en esos pecados. Sino que la persona, la tristeza de él es el dolor que siente más por lo que perdió, pero no porque de verdad sea consciente de que él hubo unas transgresiones a unos principios, hubo unas transgresiones a una palabra, a una ley, y él no fue consciente de ella. ¿Sí me hago entender? Ahora, mire esto. Cuando usted ve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Muchas personas hoy cometen grandes errores y hoy en día estamos expuestos a cometer muchos errores. Pero todos los errores que se pueden estar presentando hoy en día
en la mayoría de las personas, hay algunos que se pueden cometer porque son impulsados por sus ¿qué? Por sus emociones, o dos, porque violaron un principio. ¿Sí van a entender? O violaron un principio. Ahora, si Dios nos da principios, entonces, ¿cuál es la razón de las emociones? Si Dios nos da principios a usted o nos da leyes, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Que nos movamos por sentimientos o emociones? ¿O por el principio? ¿Ah? Por el principio. No por los sentimientos. Pero ¿cuántas personas todavía pretenden moverse por los sentimientos? Ignorando ¿qué? El principio. Ahora, cuando hablo del principio, hay tres cosas que quiero que tengan presente. En la vida de la persona hay tres cosas en las que él se va a mover. Uno, que tiene que ver con los hechos. Dos, que tiene que ver con la fe. Y tres, que tiene que ver con los sentimientos o las emociones. Una persona que está centrada en Dios, lo último a lo que le va a dar lugar es a los sentimientos y a las emociones. Pero la persona que no está controlada por Dios, que no tiene una relación con Dios, va a estar por encima los sentimientos y las emociones, y por los últimos los hechos. Entonces invierte las cosas. Cuando hablo de un hecho, hay cosas que ya Dios las decretó, y esto ya no tiene ninguna reversa. ¿Sí me van a entender? Hay cosas que ya Dios las decretó, que ya no tiene ninguna reversa. Hay que hacerlas porque ya es un principio. ¿Sí me van a entender? Así, entonces, hay principios que ya están establecidos. Voy a hablar de, como dije hace 8 días, un principio. Voy a retomar este ejemplo. Un principio 2 por 2. Eso es un hecho. Que 2 por 2 es igual a 4. Aquí y en cualquier parte donde apliquen o quieran ejercitar la matemática. Eso ya es un hecho. Ahora, si yo le digo a Mateo, él está aprendiendo a multiplicar, y yo le digo, le estoy empezando a enseñar, entonces bueno, Mateo sepa y entienda que 2 por 2 es 4. Ah, no, yo no lo creo. Yo no lo creo. O sea, él no tiene fe para creer eso. ¿Eso va a cambiar las cosas? ¿Quién es el perjudicado? Siempre que vaya a aplicar la matemática, no le va a dar. No le va a dar. ¿Y por qué no le da? Porque ya eso es un hecho. Ya es un principio. O sea que yo no puedo cambiar los hechos de Dios, los principios de Dios, porque a mí me parece otra qué. Porque a mí me parece otra cosa. O porque yo considero otra cosa. Entonces, de ahí es por eso que yo tengo que establecer que la vida del cristiano, por la vida cristiana o de la vida del creyente, siempre algo a lo que va a prevalecer son los principios, los hechos. Ahora, si Dios dice que ciertamente que el que comete pecado, ¿qué? Morirá. Eso ya es un hecho. Eso es un principio, eso ya no tiene ¿qué? Reversa. Ah, no, pues que yo no lo creo. Si usted cree o no cree, no va a cambiar las cosas porque ya está establecido. El que se va a perjudicar es la persona si no lo quiere creer. Ahora, un principio: no te unirás a yugos desigual. ¿Por qué? Porque vas a poner en riesgo todas tus promesas. Allá 2 Corintios capítulo 7 verso, por eso dice, limpiémonos de toda contaminación, y comienza desde el verso capítulo 6 verso 14. Eso es un ¿qué? Un hecho. Esto ya es un hecho. Ahora, si yo, no, pero es que a mí no me parece que esto sea así. No vaya a creer que porque a usted no le parece, las cosas van a... No, ya es un hecho. Ya está establecido. Ya le va a tocar a usted asumir las consecuencias. Porque eso es un hecho. Por eso yo no puedo cambiar los hechos. Usted lo único que tiene que responder a lo que ya Dios dijo es ¿con qué? Con fe. Créalo. ¿Ya? Pastor,
Pero ¿qué hago si mis sentimientos me dicen lo contrario? Yo quisiera no unirme en yugo desigual, pero es que en estos momentos estoy tan enamorado, estoy tan encariñado, estoy tan apegado a esa persona. Entonces sígase moviendo por emociones y sentimientos. Y vaya a mirar si las cosas van a cambiar. El daño, ¿quién se lo va a hacer? ¿Y por qué se lo va a hacer? Porque los hechos de Dios o los principios de Dios son irrevocables. Ahora, si Dios quisiera que yo me moviera por sentimientos, ¿será que Dios, cuando estableció ese principio o ese hecho, ignoró los sentimientos del hombre? ¿Ah? No. O sea, que mire esto. El amor, el amor es una ¿qué? ¿Es un qué? Un sentimiento y está relacionado. Un sentimiento. Usted dice que el amor es un sentimiento. Sí. ¿Cuántos creen que el amor es un sentimiento? Álceme la mano. Alce la mano los que creen que el amor es un sentimiento. No, no tema. Si usted cree que es un sentimiento, alce la mano. Usted no dijo pues, alce la mano. El amor es un sentimiento. ¿Por qué no? ¿Ah? Es un principio. No es un sentimiento, eso es un principio. Y le voy a explicar. Le voy a explicar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, el verso 8, que Dios es amor. Escúcheme bien, Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, Dios es amor. Eso es un atributo de Dios. Eso es una cualidad de Dios. ¿Sí me va a entender? Ahora, si Dios amara por sentimiento, ¿usted qué hace aquí? Pregúnteme. ¿Qué hace usted? Le pregunto, ¿usted qué hace aquí? ¿Ah? Si fuera por sentimiento, ninguno de nosotros podríamos, no hay lugar acá para ninguno de nosotros. Pues yo no sé, considero yo, porque según me dice Dios que todos somos pecadores. ¿Y quién puede tener amor por un pecador? Solamente alguien que establece, pero no sentimientos. Alguien que se toma una determinación y tomó el principio de amar, tomó la determinación de amar. ¿Sí vamos a entender? Porque si hablamos de que el amor es un sentimiento, entonces legalice el amor entre hombres. Legalice el amor entre mujeres. Vamos a tener como iglesia aprobar el amor y legalizar el amor de los homosexuales y de las lesbianas. Porque ellos aman. Y usted le pregúntele. Y ellos se niegan. Y usted le puede decirle, usted le puede negarle a ellos, contradecirle que ellos aman. ¿Ellos aman o no aman? ¿Pero con qué? Por eso Dios dice que hay tristezas según Dios y hay tristezas según el mundo. O sea que hay un amor según Dios y otro que tiene que ver según el mundo. Ahora, ¿cuál es el amor del mundo? ¿El de qué? ¿El de los qué? Sentimientos y el de las emociones. ¿Cuál es el amor de alguien que está con Dios? Es el amor el principio. Y yo le pregunto a usted, ¿usted con qué está amando? Yo le pregunto, con el principio. Gloria a Dios. Porque si usted ama con principio, si Dios no le da respuesta de algo, ¿usted lo qué? ¿Lo sigue qué? Lo sigue amando. Usted no cambia con Dios. ¿Por qué? Porque lo ama por principio.
Pero el que viene a la iglesia amando a Dios por sentimiento, viene Mateo a pedirle algo a Dios, no se lo dio, no vuelve. Porque él maneja. Ahora, ¿cuánta gente hay dentro de las iglesias que se mueven y están en las iglesias? Gente almática. Porque la parte espiritual está completamente anulada. Y está anulada porque la obstinación no deja que uno atienda al principio. Porque la rebeldía no deja que yo coopere al principio. Porque la idolatría no deja que yo coopere al principio. O sea, las contaminaciones que están, por eso en el espíritu, por eso empiece limpiando las contaminaciones del espíritu. ¿Sí me está haciendo entender? Ahora, ¿cuántos hermanos? Escúcheme bien. ¿Cuánta gente y mire lo delicado de esto? Dejarse mover uno por los sentimientos. Ahora, cuando Dios le dice en Malaquías, exhorta al pueblo y le dice, los exhorta y los amonesta por cuanto muchos se habían divorciado, se habían separado. Y dice Dios, y les dice Dios a ellos, les llama la atención. Y les dice en Malaquías 2:15, dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales. Y luego dice, porque yo Jehová, verso 16, Dios de Israel, he dicho que él aborrece el repudio. Ahora, él les reprende porque dejaron la mujer de la ¿qué? De la juventud. Ahora, y dice que esa mujer de la juventud, dice que fue el verso 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que Dios lo juzga a uno no por él, lo reprende y le llamó la atención a ellos no por el qué, no por el sentimiento, sino que los estaba reprendiendo, les estaba exhortando, era más por el principio, por el pacto, el principio, por el juramento que hizo. Entonces, pastor, pero es que yo no lo amo. Yo siento, como yo me voy por sentimientos, yo ya siento que yo ya no lo amo, ya no lo soporto más. Entonces, o sea que usted se está moviendo sentimientos y emociones. Usted no sabe que el amor, Dios no lo ama porque sintió, sino porque decidió amarlo. Otra vez se lo repito, Dios no lo amó a usted por sentimiento, sino porque decidió amarlo. No porque lo sintió. Dios lo amó a usted porque ¿qué? Porque decidió. Ahora, pastor, entonces ¿cómo hacemos con esta relación que yo tengo con un muchacho que conocí? Que yo, dígalo, no, ojalá, que yo siento amarlo. Pero venga, usted está amando con él principio. ¿Él es un yugo igual a usted o es un yugo desigual? Es un yugo desigual. Entonces usted está amando con sentimiento y emoción, pero está ahí violando. ¿Me está haciendo entender? Ahora, hoy en día, hoy uno ve dentro de la iglesia a viejos todavía volviéndose muchachos. Porque si hay alguien inestable en las emociones y los sentimientos, son los adolescentes, decimos. Pero ya hay una manada de viejos ya, hasta como yo, hasta con canas ya, todavía moviéndonos por emociones y sentimientos. Entonces,
Cuando ocurre, ¿por qué? Mire, y aquí es donde yo quiero que usted, por eso es que es tan importante el gobierno de Dios. Es importante los sentimientos, sí, pero cuando están controlados ¿por quién? Por Dios. Cuando está el gobierno de Dios en la vida de la persona, o sea, y si está el gobierno de Dios es porque la persona se rige bajo principios. Aleluya, ¿cuánto me están entendiendo? Es porque tiene principios. Ahora, muchos dicen que amar no es pecado. No, el amor tiene que ir direccionado. Y para que haya un amor direccionado, por eso Dios da principios, porque no solamente Dios le da lugar al que nosotros nos movamos por sentimientos, emociones. Por eso da principios. ¿Y cuál es el principio? No, yo tengo que saber a quién voy a amar. Yo tengo que saber con quién voy a casar. Yo tengo que saber con quién voy a unir mi vida para el resto de mi vida. Esto no solamente yo me voy a mover ay, no, es que yo siento, ay, es que yo siento cosquillas en el cuerpo. Yo siento, sí, las lombrices que tiene. Yo siento, y 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 yo siento. ¿Sí me está haciendo entender? Y ahí es donde uno comienza a mirar gente almática. Ahora, ¿yo cómo voy a amar a alguien? Con principio. Para amar a alguien con principio tengo que tener claro el principio, los principios de Dios. Y así yo no sienta, para mí no importa lo que yo sienta. Para mí lo por encima está Él. Y yo hago sino una cosa, obedecer. Así mi sentimiento diga otra cosa. Esto es duro. Porque qué lindo todo fuera con sentimiento. Ay, qué rico. Pero si hay algo inestable en la vida del hombre, son los sentimientos y las emociones. Y la única manera que los controle y los gobierne es si tiene dominio propio, templanza. Y si tiene principios. Y atiende y disposición. Y es libre allá en su espíritu de la obstinación. Porque si su obstinación, su orgullo, su terquedad, su rebeldía está por encima, ¿qué va a pasar? El principio lo va a anular. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, me sorprendió una vez aquí tuve una joven, se fue ya para Medellín. Y una vez, era una muchachita, pero vea, yo me ponía a veces a hablar con ella y me sorprendió, me sorprendía. Una costeñita ella, estuvo aquí con la mamá unos años. Y una vez me dijo a mi pastor, venga, y era una pregunta. ¿Cierto que la paciencia es una virtud? Me dijo ella, como el amor. Y para usted, ¿qué es una virtud? Es una cualidad. Sí, sí. Y las cualidades se desarrollan, no se sienten, se desarrollan. O sea, que el amor es algo que se tiene que desarrollar. La paciencia es algo que se tiene que desarrollar, me decía. Y cuando ella me dijo eso, me puse a pensar, yo no había visto eso. Y me puse a meditar y yo, sí, es cierto. ¿Y por qué es cierto? Le voy a decir por qué es cierto. Porque cuando uno dice amar a alguien, no es sentirlo, sino desarrollarlo. ¿Y cómo lo va a desarrollar su amor? Cuando le saca uno a unas y lo pasa uno en unas. Pero ¿sabe qué? Él a ella decidió. Y esa cualidad la van a desarrollar. ¿Pero en dónde la van a desarrollar? En las pruebas. No es que yo decidí que él era mi esposo. Usted no está de acuerdo, es que el problema, tranquila, es que usted no fue la que decidió por mí, yo fui la que decidí. Mi hija, es que la suegra, es que yo no estoy de acuerdo. Amá, discúlpeme, pero ¿sabe qué?
yo tomé una decisión con él. Pero usted como es de buena, sí. Pero, ¿sí me va a entender? Y ahí es por eso que uno no se puede dejar llevar de las emociones. Ahora, el peligro de vivir algo por sentimiento, por emoción. Cuando siente hacer algo, ¿lo qué? Lo hace. Y cuando no, ¿qué? Si vive por emociones, no lo hace. Entonces, si él siente estar con la esposa ese día, bien cariñoso y va a estar bien juicioso al lado. Pero si al otro día se levantó con las pulgas y no quiere estar con él, mijo, me voy para donde mi mamá. Mija, pero yo, no, mijo, no, estoy como estresada, yo no sé. Mija, pues yo quiero estar con usted hoy. No, mijo, pero discúlpeme, porque es que yo me muevo por sentimientos. Ah, bueno, mija. Váyase entonces, porque ya entendí que usted es una persona almática. Los almáticos, cuando sienten estar en la iglesia y cuando no tienen el sentir, se quedan en la casa. ¿Por qué son? Pero venga, ¿usted acaso no tiene el principio? Sí, él tiene el principio, pero sobre él se mueve más. En él se ejercita más el alma. El espíritu está anulado. ¿Y por qué está anulado? Porque él no le importa el principio. Él siempre ha anulado el principio. Él los principios los desconoce, o si los conoce no le importa. Siempre tiende a moverse. ¿Cuál es el fin de esa persona? Según 2 Corintios 7:10. Muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando se siente muchas personas, mire cuántos muchachos, a los 17 años más, yo siento hacer esta carrera. A mí me gusta esto. Y entran a hacer la qué. Y cuando menos piensas, 1, 2, 3 semestres. Y ya no más. Conozco una familiar, faltándole un semestre, lo soltó. Faltándole un semestre, una carrera. La mamá, plata, madrugadas. Pero venga, por cualquier cosa, así no le guste ya termínela. Pero muchas veces nos dejamos mover. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuántos muchachos le están haciendo perder a los padres dinero? Porque se mueven. ¿Por qué? Por emociones, sentimientos. ¿Cuántos muchachos le están haciendo perder al papá? Inversión. Ellos pierden tiempo, madrugadas, trasnochos, porque siempre se han movido por emociones. Por eso dice allá en Job, determinarás una cosa y esta te será firme y sobre ti resplandecerá la luz de Jehová. Yo determiné una cosa y en esa me mantengo. Imagine, ¿usted cree que si yo predicara por sentimientos? ¿Y cuántos todavía uno tiene en la iglesia? Hay gente todavía, obreros, tengo obreros, aquí obreros, que cuando sienten hacer las cosas, lo hacen con una libertad. Digan amén. Pero cuando no tienen el sentir, no hay quien los haga caminar. Y lo único que le toca al pastor, tomar aire y respirar profundo. ¿Y sabe por qué? Porque qué persona almática, ninguna relación, ningún hijo, ningún esposo, ninguna persona que esté cerca de uno almática le va a servir a uno, porque ya Dios determinó, ya hay un principio, un hecho, y es que estas personas lo único que traen es muerte. Entonces usted casado con una persona con sentimientos, así, puro emocionalista, que un día es besándola y al otro día dándole golpes.
Porque se deja llevar de sus qué. Entonces, un día sintió darle abrazos y darle picos, y el otro día le dio fue darle golpes y puños. Porque tiene ira, porque tiene enojo, porque algo lo incitó, porque algo le ocurrió, porque algo. Entonces, de ahí es donde empezamos a mirar qué futuro. Desde ahí es donde uno dice, Señor, estas son las consecuencias de uno llevarse, de tener un alma, de vivir como siendo un almático. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo amo por lo que la gente me brinda? ¿Ah? Entonces, escúcheme bien, yo me caso. Entonces, mi esposa, yo me caso con ella porque tengo cosas que me brinda. Entonces, yo veo que ella me brinda una estabilidad económica. Ay, entonces yo mire, con este hombre yo tengo futuro. Con este hombre, sí, este hombre ve que. Y si no le ofrenda, y cuando no tiene que ofrendarle o darle, entonces lo dejó de qué. ¿Y por qué lo dejó de amar? ¿Porque se casó? No. Con sentimientos, porque lo que la incitaba a ella, alimentaba sus sentimientos, era el interés, lo que le daba. Lo que le daba, lo que le ofrecía. Entonces, ¿qué peligro es uno entablar y dejarse llevar solamente por? Ahora, por eso es que Mateo 5:46. Mire, Dios es tan tremendo. Mire, y ahí es donde yo digo, es que Dios, esto me muestra que Dios está contra aquellas personas que se quieren mover con sentimientos. Verso 46, Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos o la gente, los gentiles. Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea que yo estoy acostumbrado solamente a hacer porque a mí. Entonces cuando ustedes la embarren, entonces mire, ay, qué duro es tener con un servidor de la iglesia. Ejemplo, yo tengo a Grace, una servidora. Bueno, estoy muy bien con ella. Pero si yo le hago algo que no le gustó, no vuelve. O le digo, oh, Grace, pastor, yo ya lo he pensado, ya he reflexionado bastante, ya lo he considerado mucho. Yo la verdad no voy a seguir en el servicio. He pensado, pastor, inclusive algunos días ya vengo meditando. Pero no, el problema es que ella es más. Ella se mueve eso. Para que pueda caminar y pueda, esté alimentando sus emociones. Entonces, si haga lo malo, sonríele, porque si él me pongo serio, yo también se pone seria. Entonces, de ahí es por eso es que uno tiene que, mire lo delicado de esto. Y por eso es que el Señor anula las emociones, porque si fuera así, por eso Él dice, mire el verso 46, porque si amáis a los que os aman, más el que dice, amad a vuestros que, verso 44, pero yo os digo, amad. Ahora, ¿quién puede amar a un enemigo? Sino aquel que atiende. Porque amar a alguien que me ha hecho mal, ahí yo no puedo moverme ¿por qué? Yo no me puedo mover por sentimientos. Porque ¿qué sentimiento puede brotar en mí hacia alguien que me ha hecho mal? Odio. Y si yo me llevar del odio, tengo problemas con Dios. Entonces Dios me dice, no, aquí le voy a quitar la emoción a usted, la voy a cortar. Le voy a dar un hecho. Y para mí el hecho, el principio es este: ame a los enemigos. Bendecí a los que y hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que ultrajan. Eso es un qué, moverse uno por qué. Entonces, ¿qué peligro es alguien que todavía se está moviendo por emociones? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pero ¿usted por qué cree que salió esa frase? En la vida
Juramos delante de Dios que en la vida y en la muerte, en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Pues ¿qué va a sentir algo? ¿Qué va a decir algo si eso es lo que está? ¿Usted cree que yo me imagino donde venga aquí con el sentimiento bajo por el suelo? No, oigan, también cree que yo voy a hacer todas esas declaraciones. ¿Cómo las va a hacer? ¿Sería capaz de uno hacerlo teniendo los sentimientos cambiados? Pero uno está emocionado y lo único que piensa es la luna de miel. Entonces, tiene una cantidad de razones para alimentarlas, para decir, acepto. ¿Y qué más hay que hacer, pastor? Dígame a ver. ¿Y qué más hay que hacer? Porque, hermano, uno tiene razones suficientes para decir que sí y para alimentar ese sentimiento. Ahora, Dios, ¿por qué nos da principios? Porque van a llegar momentos que mis sentimientos no van a cooperar. Entonces yo tengo que alimentar y decirle a esos sentimientos, no vas a gobernar en estos momentos porque ya tengo un principio y el principio es este. Y yo soy un hombre que me muevo. Qué bendición con ustedes. Ahora, imagínese ese muchacho aquí haciendo un juramento, pero él apenas lleva tanto tiempo en el evangelio. Pero o tal hermano o ese muchacho todavía no ha nacido de nuevo. Todavía, bueno, entonces y uno haciendo un juramento. Usted no sabe lo que se está metiendo. ¿Y por qué no sabe lo que se está metiendo? Porque usted quizás, para uno amar con el amor de Dios, tiene que ser que el amor de Dios esté con uno. Y la única manera, y hay veces que Dios nos va a llevar a amar a algo, aunque mis sentimientos no quiera. Entonces usted como esposa, ¿cuántas esposas hay acá? Bueno, gloria a Dios. Hermana, ¿cómo va su relación con su esposo? Pastor, mal. ¿Y por qué? No, porque yo a la verdad ya no siento. Yo ya no siento lo mismo. ¿Y por qué, hermana? Ay, pastor, es que él se maneja tan mal conmigo. Entonces, ¿está amando con qué? ¿Con qué? Pero venga, Dios no le dijo pues que le haga el bien a uno al que le haga el mal. Ah, sí, pastor, pero es que yo no siento eso. Yo he aprendido a moverme por sentimiento. Y yo me manejo bien cuando yo ve que se maneja bien conmigo, pero así no. Así no, aquí tiene una leona. Entonces, de ahí es donde empezamos a mirar todos los conflictos que se empiezan a ver en el hogar, los jóvenes que van a estudiar una carrera, que se metieron a una relación con alguien, que un matrimonio, y todo lo que viene, y todos los problemas, la iglesia, el ministerio, el servicio, la relación con Dios, todo es un caos. Voy a decir otra cosa. Un caos. ¿Y por qué todo es un caos? Porque la persona se mueve por sentimientos. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que quieren dar la vida por usted hoy? Con usted hasta la muerte. ¿Por qué? Porque así lo que. Pero mañana no quieren saber nada de usted. Y le voy a hablar de un ejemplo. Pedro le dijo al Señor, Señor, con usted hasta la muerte. Y llega el Señor que todo lo conoce. Pedro, yo que veo más de lo que tú ves y que tengo más discernimiento que usted y tengo más conocimiento que tú. De cierto, me vas a negar. Señor, aunque muera,
¡Ah! Así lo que. Él no estaba diciendo mentiras, pero porque muchos creemos que decir verdades es hablar con él, no con los sentimientos. Y algo engañoso es el corazón más. Ay, aleluya. Entonces esos que dicen, no, yo aquí de la iglesia hasta que Cristo venga, son los primeros que salen. Los que dicen, no. Yo por eso, yo me acuerdo con un hermano que era así. Y de ahí es por eso que solo le digo a Dios, Señor, ayúdame. Mija, con usted hasta la muerte. No, mija, solamente le digo a Dios que me ayude. ¿Sí me va a entender? Que en el ministerio hasta que Cristo venga, solo digo a que Dios me ayude. Porque hablar con sentimientos, eso es fácil. Entonces llega cuando Pedro de una dice, después le dijeron, venga, usted no estuvo con Jesús, usted habla igualito a él. Venga, yo lo vi a usted. No, yo a ese hombre yo no lo conozco. Porque el que vive por emociones responde a las emociones y a las circunstancias. El que es emocionalista, entonces siempre se mueve por emociones o por las circunstancias. Y entonces como se mueve por circunstancias y por emociones, entonces llega el momento, se le olvida todo lo que había dicho. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué pasó? Dice allí en Mateo en el 75, Mateo 26, 74, 75, que después de que se acordó, ¿qué pasó con Pedro? ¿Lloró? Pero ese sentimiento ya lo llevó a un arrepentimiento, porque se dio cuenta lo engañoso que era su propio. Ya de ahí para adelante le aseguro que Pedro empezó a decirle, Señor, ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame, porque yo creí una vez que te iba a ser fiel, pero me equivoqué. Y la única manera que uno es cuando está al gobierno del Espíritu Santo, ¿en mi qué? En mi espíritu. Ahora, yo le pregunto a usted, si Pablo hubiera vivido por sentimientos, con todo lo que él pasó en su vida, ¿era para haber dejado de qué? De predicar y dejar de amar a quién? A Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuánta gente hay en la iglesia que hoy quieren ser evangelistas, adoradores, predicadores, maestros, y mañana no quieren orar, ni siquiera ir a la iglesia? ¿Y sabe por qué? ¿Por las qué? Yo me acuerdo. Y mire hermano, Dios, y yo le voy a contar esta experiencia. Yo era, y todavía estoy saliendo de esa situación, porque todavía estoy en ese proceso. Pero yo antes era más todavía. Yo me acuerdo que cuando anteriormente me cogía unas aburriciones y yo me iba a trabajar. Y yo le decía a Dios, Señor, hoy no le voy a hablar a nadie. Hoy no, y a mí me gustaba compartir. Y yo decía, hoy no le voy a compartir a nadie, que nadie me hable nadie me vaya a preguntar de usted, porque estoy tan decepcionado con usted, Señor. Sí. Porque es que es lo que he pedido, tantas cosas que he buscado y aquí, y nada, yo no he visto nada. Emociones y sentimientos, solamente expreso sentimientos. Pero llegó un momento cuando llegaba y cuando menos quería hablar era cuando más me ponían temas de Dios. Se me acumulaban y llegaban a preguntarme más. Y uno sabiendo la palabra, ¿qué toca hacer? Hablarla. Aunque mis sentimientos no hubieran querido. ¿Sí voy a entender? Y ahí es donde mire lo delicado que es esto. Y por eso usted va a mirar, si por alguien tuviera razones por los sentimientos o por dejar hallar por sentimientos para dejar de servir a Dios y dejar de cumplir con su ministerio, era el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo. A los que sanó, a los que le echó los demonios, a los que le hizo milagros, a los que restauró, a los que le dio comida, fue los que en el mismo lugar estaban pidiendo su cabeza.
Y estaban diciendo, no, a Barrabás no queremos, queremos a Jesucristo. Crucifíquelo, crucifíquelo. Y donde él se deje llevar por sentimientos, si Elías oró y cayó fuego, ¿qué sería el Hijo de Dios? Pero le digo que lo mantuvo a él a no hacer nada contrario, aunque lo fue provocado. Aunque fue provocado. ¿El qué? Usted como esposa ha sido provocada. Usted como esposo ha sido provocado. Usted como hijo ha sido provocado. Usted como padre ha sido provocado. Usted como oveja ha sido provocado. Pero le digo que algo que pongo por encima es ¿el qué? El principio. Entonces, de ahí es por eso que empezamos a mirar que, hermano, nosotros no podemos ser una iglesia de solamente nos dejamos llevar ¿de qué? De emociones. Ahora, ¿por qué es importante? Mire, las emociones son importantes cuando, vuelvo y le digo, están controladas ¿por quién? Cuando el Espíritu lo controla y lo gobierna. Eso sí es una bendición. Orar, cuando uno tiene el qué, el sentir, eso es rico. Alabar a Dios cuando las emociones están altas, eso es una belleza. Eso es una delicia, ¿sí o no? Ir a la iglesia cuando uno tiene el sentir que todo compagina, eso es hermoso. Venir a predicar cuando uno tiene esa expectativa y tiene ese deseo y uno, aleluya, muy rico. Pero cuando no, porque los sentimientos, si hay algo inestable en la vida del hombre, dígalo usted, y las emociones. ¿Me estoy haciendo entender? Y por eso son tan dañinas y por eso son tan peligrosas. Pero cuando ellas, a la verdad, lo encaminan, lo direccionan, lo orientan, lo guían, es una bendición. Pero la única manera que esas emociones sean así y me lleven así es al menos que el Espíritu de Dios esté controlando. Porque el Espíritu de Dios no puede gobernar en una persona cuando está gobernando la ¿qué? Ahora, quiero mirar con usted, porque en la vida cristiana van a haber momentos de frustración, ¿cierto? Por peticiones que quizás no van a ser contestadas por Dios en algunos casos. Y quizás podemos decidir que no queremos estar ya ¿con quién? Con Dios. Estos días me hablaban de alguien y yo le decía, entonces no volvió. ¿Y por qué no volvió? Que porque tal persona o tal familiar o tal persona hizo esto y esto. O sea, ¿qué ve uno ahí? ¿Qué ve uno ahí? Emociones. ¿Y por qué emociones? Porque está dejando él. Y para Dios nunca el principio va a ser cambiable por un sentimiento. Por eso cuando llegó Pedro y le dijo al Señor, Jesús le dice, mire, por primera vez le anunció la muerte, voy a ser crucificado, pero voy a ser sepultado, voy a ser enterrado, pero voy a resucitar. Llega Pedro y le dice, y después de haberle dicho que él era el Hijo de Dios, el Dios viviente, y como Hijo de Dios ya estaba establecido que él tenía que padecer, y llega Pedro y le metieron los ¿qué? Los sentimientos. Y donde entran los sentimientos, ahí ven atrás el demonio. Ahí también va pisando el demonio. Y llegó y le dijo, cuando le dijo, no Señor, que esto no te acontezca. Y llega el Señor, apártate de mí, porque me eres. Yo no me muevo por sentimientos, yo tengo principios claros. Y sé que el principio para mí está por encima de cualquier cosa no. De los sentimientos. ¿Cuántos están acá? Ahora, frente a un momento de alegría y gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos decidir buscar más a Dios.
¿Cierto que sí? Pero también, cuando no las cosas no están así, podemos decidir si somos emocionalistas, dejar de buscar a quién, a Dios. Ahora, las emociones son tan peligrosas y quiero mostrarle algunos textos. Vaya conmigo a Hechos capítulo Hechos 12, 22 y 23. Hechos 12, 22 y 23. Mire, 12, 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, mire acá. Yo le pregunto a usted, ¿cómo responde usted a las estimulaciones con la gente o a las respuestas de la gente? ¿Cómo es usted con ellas? O sea, me explico. Si a usted lo elogian y si usted es emocionalista, ¿cómo reacciona usted? ¿Se qué? Se infla. Y cuando quizás a usted, en vez de elogiarlo, le dice, hermana, usted no sabe lo mal que le fue. O usted fue un desastre, todo lo contrario. ¿Ah? Entonces, mire lo que es el emocionalista. Él expiró muerto. ¿Y sabe por qué? Porque se infló cuando le empezaron a dar aclamaciones. Y uno en la vida, uno tiene que aprender a manejar eso. Pero uno aprende a manejar esto, al menos que tenga principios. Porque van a llegar momentos, uno como pastor, en el caso de uno, hay gente que lo va a elogiar, pero hay gente que le va a dar, pero duro. Y si uno se deja llevar de eso, yo me acuerdo, mire, Dios me ha tratado yo me acuerdo cuando muchas veces llegaba yo y predicaba en algunos momentos y algunos me elogiaban. Y después llegaba alguien, lo usaba y también pero me decía cantidad de cosas. Entonces pasaba uno. ¿Y por qué esos cambios? Porque uno, ¿por las qué? Las emociones. Otro ejemplo, mire, entonces de ahí, ¿cómo responde usted cuando usted lo elogia? Cuando viene, porque pueden llegar momentos que lo van a elogiar. ¿Sí me voy a entender? Pero cuando lo critiquen. Vamos a mirar este otro ejemplo. ¿Por qué es tan peligrosas las emociones? Primera de Samuel 18. Primer libro de Samuel 18. Y le voy a mostrar algunos ejemplos. Ya le mostré con Herodes. Le voy a mostrar con otro hombre que sí era bien emocionalista, que era Saúl. Saúl dejó de moverse por los qué. Por los principios, por dejarse llevar de las emociones, de los sentimientos. Primer libro de Samuel 18, del verso 6 al verso 8. Mire el peligro que representa una persona controlada más por las emociones y sentimientos que por el principio. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. ¿Cómo salieron? Cantando y gozosas y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos por la gran victoria que les había dado, y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus qué, y David a sus 10,000. Y se qué, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron a 10,000, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y verso 9. Y después de aquel día Saúl no miró con buenos ojos. Ahora, ¿por qué? ¿Por las qué? Por las emociones. Yo me acuerdo, mire, y gloria a Dios por todo lo que lo confronta a uno. Yo me acuerdo muchas veces en Medellín llegaba yo, un viernes anteriormente, y llegaba. Entonces me llegaban y me recibían.
pastor, Dios le bendiga, qué alegría tenerlo acá. Y yo, bueno, entonces yo cuando me decían que qué alegría tenerme allá, yo me ponía todo contento. Yo, es bendición. Entonces de una me ponía todo, me emocionaba. Me ponía todo cachetón y una sonrisa. Y después me decían, pastor, Dios quiera que lo use a usted Dios hoy. Ojalá lo use Dios a usted hoy, como usó al pastor tal el viernes pasado. Mire, esto aquí estuvo algo glorioso. El rostro de una me cambiaba, de una me daba mal genio. ¿Sabe por qué? Tenía una emoción. No. ¿Cuál es la emoción que los lleva a esos cambios? ¿Sabe qué sintió David? Saúl. Los celos y la envidia. ¿Los celos es una qué? ¿Y la envidia es una qué? Y ahí es donde empieza uno a tener todos esos problemas. Cuando Dios me empezó, yo, Padre, Señor, ¿cómo me puede a mí dar esto, Padre? Yo sí estoy muy mal. Señor, quítame esto. Yo soy envidioso. Yo antes me tengo que alegrar. Yo, ¿por qué me voy a molestar? ¿Por qué me voy? Y hermano, ayunar y a orar por eso por largo tiempo. Ya ahora me dice, gloria a Dios. Y si me da ese cosquilleo, ya no tan fuerte. Ya es más superable. O sea que me puedo discernir que he mejorado. Y tengo que mejorar más. Porque tengo que llegar a un momento donde le está yendo bien. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Que tal iglesia está creciendo y tiene miles. Aleluya, gloria a Dios por ellos. Y no me ponga yo a decir, Señor, ¿y yo qué? No. Porque eso es pura emoción, envidia, emociones. Ahora, mire otro ejemplo. Segunda de Reyes. Miremos otro ejemplo. Segundo el libro de Reyes. Qué peligro cuando usted tiene gente que se deja llevar. ¿De las qué? Emociones. Porque hermano, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. ¿Qué dice? Segunda de Reyes 2, 23 y 24. Después subió allí a Betel el profeta Eliseo. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡calvo! ¡Sube, calvo! Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque había un hombre de Dios que todavía le faltaba más control sobre las qué, los sentimientos. Porque hermano, ¿cómo reacciona usted en aquellos momentos con actitudes de algunos hermanos poco cristianas? ¿Cómo reacciona usted con un hermano, con una actitud de un hermano poco cristiano? La hermana me dice que con ira. Ahí muestra que todavía muchas veces nos falta ¿qué? El principio. Y nos falta más gobierno de quién. Porque en vez de darme ira, muchas veces me podía, en vez de darme de pronto misericordia, Padre, ten compasión. De esa hermana, de su rebeldía, de su obstinación, de su orgullo, de su mala conducta, Padre. Pero ¿cuántos hermanos la ven? Y ya la ven. Entonces estamos conversando y llegó la hermana. Entonces, ay. Ya pasó. Ay. ¿Y sabe por qué pasa todo esto? ¿Cuántas cosas hay aquí? Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas hay aquí en la iglesia? Y así yo pidiendo que la gloria de Dios se manifieste aquí. Y dice Dios, mijo, si mando la gloria es para matarlos. Por la maldad, porque es que el pecado trae ¿qué? Trae muerte. La gloria allá en la iglesia primitiva era tan fuerte que pecado, Ananías y Zafira pecaron y hermano, la gloria de Dios era tan fuerte que murieron. ¿Sí me hago entender? Ahora termino con este texto, Segunda de Corintios.
Porque mire todo a lo que nos exponemos. Cuando nos dejamos llevar de algún sentimiento frente a una actitud de un familiar, del esposo, de un hijo, de una persona, quizás. ¿Cuántos quizás dejan llevar su corazón lleno de amargura? Vienen cargando con resentimientos, vienen cargando con enojo, con envidia, con desprecio. ¿Usted me está entendiendo o no? ¿Qué hay en el corazón suyo hacia el esposo? Desprecio en estos momentos. En estos momentos hay rechazo. Venga, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Acaso ese es el principio que Dios le dio? ¿Acaso esa conducta que usted está tomando hacia su esposo es la conducta que Dios le dio? Pastor, que como yo me lleno de sentimientos, ya estoy mirando para otros campos. Y como a mí ya la iglesia hoy no legalizan todo. Las iglesias hoy como ya no legalizan todo, ¿sí o no? ¿Cierto? Saque una razón justificable, lo vuelven y lo qué. Y vuelven y lo casan. Y lo recasan, si necesitan casarlo 3 veces lo casan. ¿O no? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Dice en el verso 5 al verso 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Mire, yo le aclaro acá. Algunos creen, algunos comentaristas, parece que fue el hombre que en Primera de Corintios capítulo 5 creo que fue, sí, 5, que Pablo habló de un caso de inmoralidad, donde había un hombre que se estaba durmiendo a la madrastra. Entonces el caso llegó a oídos del apóstol Pablo y Pablo le dijo, no, ¿cómo van a tener ese sinvergüenza ahí? Échelo. ¿Cómo van a participar y van a ser permisivos y aceptar estos comportamientos dentro de la iglesia? Expúlselo. Pablo con ese carácter. O sea, una ira, pero aquí ya vemos no una ira por cualquier cosa, una ira que a la verdad, pero con principios, porque a veces la gente se pega de bobadas, cosas que a la verdad no tienen ¿qué? Tanto fundamento. Y bueno, y llega Pablo, les dice, entonces como ese hombre parece que se arrepintió, pero ya la gente ¿cómo estaba con él? Molesta, ya lo tenían ya. Y dice Pablo en el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, ¿cuál reprensión? Muchos empezaron a ignorarlo, a despreciarlo, a hacerlo sentir mal. Porque también la Biblia incita a eso muchas veces. Cuando usted ve que hay alguien que no está caminando rectamente, conforme a la verdad, y usted sabe, eso es algo bíblico. Dice, no sean amables con él para que él empiece a sentirse rechazado y se dé cuenta que lo que está haciendo está mal, que no estamos completamente complacidos con él por su conducta, por su comportamiento, por su forma de proceder. ¿Sí me hago entender? Pero eso también tiene que uno saber cómo lo va a llevar a cabo, cómo, porque ojalá pero uno tiene, porque que no sea los sentimientos, sino que sea de verdad algo que Dios lo está promoviendo y lo está incitando a hacer eso, porque hay cosas que lo incita a uno, las emociones, y otra cosa es ser orientado y dirigido por Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y luego dice en el mismo verso, así que al contrario, verso 7, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Perdónele, dice Pablo, para que no sea consumido de demasiada ¿qué? Tristeza. Él ya se arrepintió, él ya reconoció su pecado, él ya aceptó su falta. Perdónelo. ¿Sí va a entender? Si usted tiene a alguien, un hermano, un familiar, perdónelo. No se llene de motivos para seguir aborreciéndolo, para seguir despreciándolo, para seguir sintiendo con él desprecio. Por lo cual os ruego que dice que confirméis el amor para ¿con quién? Con él. Pero mire que ellos ¿qué sentían? ¿Qué sentían ellos? Desprecio. No, ellos sentían desprecio. Por eso Pablo les escribe esto.
Pero Pablo le estaba diciendo, no, manifiéstele amor. Pero ¿cómo voy yo a amar a alguien que yo no qué? No lo qué. Que no lo qué. No lo siento. ¿Qué hago ahí? ¿Por el qué? Por el principio. ¿Cómo voy a saludar a alguien que yo siento que mi saludo no es sincero? Yo no quiero ser hipócrita diciendo, no, es que yo no sirvo para ser hipócrita. Yo si no siento saludar a nadie, yo no saludo a nadie. Yo hipocresía, yo no sirvo y yo no sufro. Ay, tan espiritual. ¿Cuál? Tan emocional. ¿Cuál espiritual? ¿Qué tan sincero? Eso no es sinceridad ni espiritualidad. Eso es emocionalismo. Porque ya hay un qué. Porque ya Dios estableció un principio. ¿Sí vamos a entender? Y luego dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Por qué va a rogar algo que a usted le tienen que rogar? Amar a alguien que usted quiere, ama. ¿Cuándo le tienen que rogar a usted amar a alguien? ¿Cuándo? Cuando usted no qué. Cuando no lo siente. ¿Y por qué Pablo dice que le ruego que lo améis? Porque Pablo sabía que no lo qué. No lo sentían. Me estoy haciendo entender. No lo estaban sintiendo. Y luego dice, siga leyendo conmigo. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois en todo. Voy a mirar, te lo voy a poner a prueba. Los voy a poner a prueba. Vamos a mirar qué tan obedientes son ustedes. ¿En qué? En todo. ¿Cuántos Dios nos pone a prueba a diario? Usted sabe que cada enseñanza, cada predicación es una ¿qué? ¿Es una apuesta qué? ¿Es una apuesta qué? A prueba, ¿o no? Y llega el pastor John en estos días, nos enseña acerca de la ofrenda y nos pide una ofrenda. ¿De cuánto? O sea que esto, ay, aleluya, ¿qué se convirtió? Aquí están los míos, no me los traje hoy. Aquí están los míos. ¿Sí van a entender? Ahora, lo hago. ¿Sabe por qué lo hago yo? Como dijo Jesucristo. ¿Por de qué? Por dar ejemplo. Porque el pastor, el ministerio, muchas veces del pastor, está más enfocado en enseñar, en dar lo espiritual, que en dar. Yo me pongo a pensar. ¿Cuántos invierten en comida en un mes o en un año? ¿Te ha puesto a pensar? ¿Cuántos invierten en un arriendo mensual? ¿Cuántos se invierte quizás en vestido? ¿Cuántos no le duele sacar para comprar ropa y carita y gusto? ¿Y a cuántos se les despedaza el corazón en dos? Hablarle de 500,000. Pero le digo, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde? En el espíritu. ¿Me hago entender? El problema está en el espíritu. Porque hay qué. Porque hay qué. Idolatría. Y la idolatría, el ego, el amor por yo, el amor por otras cosas, no nos deja obedecer a Dios. ¿En qué? ¿Qué dice Pablo? ¿En qué? Para probar vuestra ¿qué? Obediencia. Para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Dice, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, ¿en presencia de quién? De Cristo. Para que Satanás no ¿qué? Termina con esto. No gane ¿qué? Ventaja alguna sobre ¿qué? Ahora, ¿en dónde usted, Pablo, le está diciendo a usted y a mí que usted le puede dar lugar o ventaja al diablo cuando usted se deja llevar? Dígalo. Cuando nos dejamos controlar de las ¿qué? Emociones y sentimientos.
Si usted como esposa, termino con esto, ha cambiado con su esposo, escúcheme bien, porque así lo siente, usted le está dando lugar a Satanás. Si usted como hijo se está dejando de llevar, jóvenes, solteros, de sentimientos, ignorando el qué, usted se está exponiendo al. Si usted como hombre ignora el principio, se deja llevar más de los que, usted se está convirtiendo y le está dando ocasión al diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Pablo dice, yo no le quiero dar maquinación, yo no le quiero dar lugar. Si hay que perdonar, yo lo voy a perdonar. Si hay que amar, así, no lo no lo sienta, voy a amar. Así, si hay que gozarme en Dios, así no lo voy a procurar, porque los sentimientos no pueden ser una emoción, no podemos dejarnos llevar por sentimientos. Yo me dejo llevar por principios. Y para mí, si Dios me dice que alabemos a Dios en todo en todo tiempo, así no lo lo alabaré. Si Dios me dice que hay que servirle, aunque no lo no lo sienta, le serviré. Aunque Dios me diga y que haga esto, que me preste para esto, así muchas veces no lo no lo sienta, pero ya Dios me dijo, para mí el principio está por encima, porque yo entendí que yo no me puedo dejar llevar. Vamos a orar.